Este es un Lotus 340R del año 2000, un deportivo ultraligero y enfocado en circuito que parece un kart. Pero es completamente legal para circular por la calle. Lotus solo fabricó 340 unidades para todo el mundo y, esencialmente, es un Lotus Elise, pero sin todos los lujos como el techo o las puertas. Hoy voy a analizar este alocado 340R y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Muy bien, hora de los detalles y características del Lotus 340R. Empezando por una pequeña explicación de qué es exactamente este coche, y todo comienza con el Lotus Elise. Todo el mundo conoce el Lotus Elise, un querido deportivo de Lotus que apareció en 1996 y fue realmente adorado durante 25 años a través de varias generaciones, siendo uno de los grandes deportivos ligeros y enfocados en circuito de su época. Recibió su nombre en honor a la nieta del entonces propietario de Lotus, Romano Artioli. Yo mismo tuve un Lotus Elise de 2006. Es un coche maravilloso, icónico, y el 340R fue el intento de Lotus de crear una versión aún más simplificada, más ligera y más enfocada que el Elise. Y si habéis pasado tiempo alrededor de un Elise, probablemente os estaréis preguntando ¿cómo es posible hacerlo aún más ligero, más simple y más enfocado? Pues hoy voy a enseñártelo. El 340R fue presentado por primera vez como prototipo en el legendario y emblemático Salón del Automóvil de Birmingham, en el Reino Unido, en el 98, y apenas 2 años después entró en producción prácticamente sin cambios respecto al prototipo. Así que este modelo salió en el año 2000, lo que significa que estaba basado en el Lotus Elise Serie 1 original, que nunca se vendió aquí en Norteamérica. Estados Unidos no recibió el Elise hasta 2005 y tampoco recibió nunca el 340R. Su producción fue extremadamente limitada, solo 340 unidades para todo el mundo, y Lotus consideró que no habría un mercado demasiado grande para un deportivo tan radicalmente simplificado y orientado al circuito como este. Y probablemente tenían razón, porque este coche es básico. Así que empecemos por cómo se puede simplificar aún más un Lotus Elise y hacerlo todavía más puro y enfocado. Para empezar, eliminando gran parte de la carrocería. El Lotus Elise tendría una carrocería que cubriría el escape y el silenciador en la parte trasera. Tendría una carrocería que cubriría las ruedas y se extendería por los laterales completos del coche. Pero este no. El 340R elimina parte de ese exceso y mantiene la carrocería concentrada en la zona central, muy enfocada y menos exagerada y lujosa que la de un coche normal. Ahora bien, eso no significa que el 340R sea técnicamente un coche de ruedas descubiertas. Sí, las ruedas no están integradas en el diseño de la carrocería, pero podéis ver que en realidad sí tiene cubiertas. Las ruedas traseras cuentan con un distintivo panel de carrocería que las cubre, y lo mismo ocurre delante. La rueda delantera está completamente separada del coche, de la carrocería y del chasis, pero no está totalmente expuesta. Aún así, este diseño le da al 340R ese aspecto tan característico de coche de carreras o de kart. Y el aspecto de coche de competición se hace aún más evidente cuando observas algunos detalles. Por ejemplo, las luces traseras están montadas en la parte superior, pero parecen simplemente añadidas ahí, de forma improvisada, como una ocurrencia de última hora propia de un coche de carreras. Incluso tienen el cableado a la vista y desde luego no están integradas en la carrocería de ninguna manera, algo que claramente las diferencia de las de cualquier otro vehículo. Aquí detrás también hay un alerón bastante grande que, una vez más, tiene un aspecto muy de competición. Tanto el punto de anclaje como el ángulo y el diseño general ayudan a darle a este coche una sensación de coche de carreras en la parte trasera. Y hablando de la zaga, me encanta el hecho de que solo una pequeñísima parte de la carrocería trasera sea vertical, lo que les permite colocar algún emblema o identificación. Podéis ver que apenas mide unos centímetros de altura y allí colocaron el nombre Lotus
para intentar dar alguna explicación sobre qué es este vehículo a quienes se acerquen por detrás. Sin embargo, la matrícula perfectamente legal de este coche ya da una idea bastante buena de lo que sucede, de lo que suele decir la mayoría de la gente la primera vez que lo ve. A pesar de ese pequeño intento de identificación, nadie tiene ni idea de qué es esto. En la parte delantera, el carácter de coche de carreras se enfatiza especialmente con este spoiler frontal. Este labio aerodinámico delantero que sobresale hacia los lados y bloquea parcialmente la parte frontal de las ruedas. Se trata de un detalle de diseño muy asociado a los coches de competición, algo que la gente relaciona con los IndyCar o los Fórmula 1. Tiene un aspecto muy parecido, ese spoiler delantero largo y ancho situado delante de las ruedas, y este coche también lo incorpora. Además, ayuda el hecho de que la carrocería termine en una especie de punta cónica en la parte frontal, algo que también comparten muchos coches de carreras. Combinado con ese spoiler, realmente transmite esa imagen. Y más allá de su aspecto de coche de carreras, este coche está lleno de cosas realmente locas. Por ejemplo, podéis ver prácticamente todos los componentes de la suspensión delantera completamente expuestos mientras circuláis, enfrentándose a la lluvia, a las piedras y a cualquier cosa. Cuando el coche gira, podéis ver desde fuera todo el sistema trabajando. En el lateral hay una toma de aire expuesta y abierta junto a la carrocería. ¿Y qué decir de los espejos retrovisores increíblemente pequeños? Podéis ver esta cubierta de fibra de carbono y comprobar lo diminutos que son. Después de conducir este coche, puedo deciros que apenas se ve nada a través de esos espejos. No están pensados realmente para un uso frecuente en carretera, pero ahí están. Y cuando observáis todos esos detalles, resulta sorprendente pensar cómo este coche logró superar por los pelos las normativas de los mercados donde se vendió. Técnicamente no era un coche de ruedas descubiertas gracias a las cubiertas, las luces de freno estaban ahí, aunque no estuvieran integradas. Una exigencia normativa europea también estaba ahí, pero por muy poco. Creo que este coche simplemente logró cumplir los requisitos mínimos para ser legal en la calle, y básicamente es más un carro orientado a circuito que otra cosa. Pero probablemente la diferencia más grande e importante entre este coche y el Lotus Elise es que el 340R no tiene techo ni puertas, lo que supone una distinción muy significativa respecto al Elise, que se dispone de ambas cosas. Y eso cambia por completo el tipo de uso y el nivel de practicidad que ofrece este coche. Pero analicemos exactamente cómo funciona eso de no tener techo ni puertas. Empecemos por la ausencia de puertas. Podéis ver que la carrocería simplemente rodea el habitáculo, así que no hay puertas para entrar. En su lugar, si quieres acceder al interior, literalmente, tienes que trepar dentro del coche, pasando por encima de la carrocería. Esto funciona perfectamente porque no hay techo ni ventanillas laterales que os estorben. Simplemente os subís, pasáis por encima y os dejáis caer en el asiento. Ahora bien, lo más interesante de la ausencia de las puertas es que este panel, situado donde normalmente estaría una puerta, no es simplemente una chapa pintada. De hecho, es semitransparente y se puede ver ligeramente a través de él. Es algo parecido al cristal esmerilado. Podéis distinguir lo que hay al otro lado de este panel, porque no es una puerta, técnicamente tampoco es una ventanilla, pero tampoco deja de serlo del todo. Así que desde el exterior del coche se puede echar un vistazo al interior y ver lo que ocurre dentro a través de este peculiar panel lateral semitransparente, algo que sin duda resulta muy curioso. Luego está el asunto de no tener techo. Muchos coches enfocados al circuito o exclusivamente diseñados para circuito no tienen techo. Simplemente era así. Te pones un casco y te subes. Incluso si está lloviendo, sigues adelante porque no tener techo reduce el centro de gravedad, disminuye la complejidad, ahorra peso y aporta muchas ventajas. Este coche tiene parabrisas, lo cual deberías considerar una suerte porque muchos coches de este tipo ni siquiera tienen parabrisas. Pero aquí sí lo tienes, parabrisas sin techo y sin ventanillas laterales. Si dispones de una barra antivuelco, como podéis ver, esta estructura tan característica con forma curva y cruzada montada detrás, que luce orgullosamente el logotipo de Safety Device, una empresa bastante conocida en el mundo del automóvil que fabrica precisamente dispositivos de seguridad. Y aquí podéis ver que Safety Device denomina específicamente a esta pieza una Speedster Bar, una forma simpática y deportiva de llamarla, aunque en realidad se trata de una barra antivuelco destinada a intentar evitar tu muerte en caso de que este coche vuelque, algo que sinceramente deberías esperar que nunca ocurra. Y ahora, estoy seguro de que estáis tremendamente impacientes
para ver qué demonios está pasando dentro de este coche tan extraño. Pero antes de eso quiero hablar de la mecánica. El motor está bajo esta cubierta, que no es especialmente fácil de abrir porque no existe una simple palanca de liberación como en la mayoría de los coches. Para ahorrar peso, incluso eso fue eliminado. No les bastó con reducir la carrocería, quitar el techo, las ventanillas y las puertas. También eliminaron el sistema de apertura del capó, así que para acceder al motor hay que desenroscar cada uno de estos pequeños tornillos, y hay 9 en total. Solo entonces puedes acceder al conjunto mecánico. Antes de hablar de él, sin embargo, quiero comentar un poco el tema del ahorro de peso. Al reducir la carrocería, eliminar el techo y demás elementos, Lotus consiguió que este coche pesara aproximadamente 1.550 libras, una cifra verdaderamente increíble. Es extremadamente ligero. Sin embargo, un Lotus Elise normal de esta misma época, con puertas, ventanillas y todo lo demás, pesaba solo entre 75 y 100 libras más, dependiendo de la versión. Así que llevaron al extremo todas estas medidas para reducir peso y apenas consiguieron quitarle unas 100 libras como máximo respecto al Elise. Y eso demuestra lo difícil que resulta seguir reduciendo peso cuando ya has alcanzado este nivel. Llega un momento en que para construir un coche funcional simplemente existe una cantidad mínima de peso que no se puede eliminar. Y esto es prácticamente lo más básico y elemental que se puede conseguir en términos de peso y construcción general de un coche. Pero volviendo a la mecánica, como otros Lotus Elise Serie 1, este coche utiliza un motor Rover de 4 cilindros procedente de la empresa británica Rover. Más adelante, los Lotus Elise y otros modelos de Lotus pasaron a utilizar motores Toyota, pero los primeros Elise empleaban motores Rover. Se trata de un 4 cilindros atmosférico y el 340R recibió la puesta a punto más potente y deportiva que se ofrecía en el Elise. Desarrolla alrededor de 180 caballos de potencia. No es una cifra espectacular, pero una vez más, hablamos de un coche de apenas 1.500 libras. El resultado era una aceleración de 0 a 100 en aproximadamente 4 segundos y medio. No es una velocidad increíble, pero sigue siendo muy rápida, especialmente teniendo en cuenta que no hay techo, ni puertas, ni prácticamente elementos de seguridad de ningún tipo. Por cierto, merece la pena señalar que en esta zona se encuentra también un distintivo 340R, que en realidad es una pegatina colocada en la parte trasera lateral del coche. Es el único emblema exterior, no hace un gran trabajo explicando qué es exactamente ni identificando claramente el modelo, lo que contribuye aún más a esa sensación de ¿qué demonios es esto? ¿Qué es lo que experimenta la gente cuando lo ve? Pero sigamos y entremos al interior. Y debo decir que el habitáculo es tal como cabría esperar, una experiencia básica, minimalista, simplificada y sin ningún lujo. De hecho, es sorprendentemente diferente del interior del Lotus Elise de esta misma época. Como el diseño de la carrocería es mucho más estrecho que el del Elise, no podían compartir componentes como un salpicadero de ancho completo, el parabrisas es diferente, muchas cosas cambiaron respecto al Elise, realmente es más radical y más enfocado que el ya bastante básico interior del Elise Serie 1. Una cosa que me encanta aquí dentro es el alcántara azul. Podéis verlo en las alfombrillas, en los asientos, en el centro del volante y también en los laterales de la carrocería, por encima de los paneles semitransparentes. Todo ese alcántara azul aporta una sensación especial a este coche y a su interior. En cuanto a las diferencias específicas respecto al Elise, empecemos por los asientos deportivos. Son más agresivos que los que encontrarías en la mayoría de los Elise Serie 1. Y podéis ver que incorporan arneses de competición. Una vez más, han sido fabricados por Safety Device, la misma empresa que produjo la barra antivuelco. Los arneses se sujetan a una barra instalada en la base de dicha estructura, un lugar muy práctico para poder utilizarlos cada vez que conduces el coche, incluso por carretera. Después de todo, este era un coche claramente orientado al circuito. Otra característica de los asientos es que pueden retirar los paneles inferiores de alcántara. Si eres un conductor más alto, corpulento y necesitas un poco más de espacio, puedes quitar las bases de los asientos para ganar unos centímetros adicionales. Eso puede facilitar mucho el ajuste de tu posición al volante, especialmente en circuito. Para mí, quizás la diferencia más interesante del interior del 340R respecto al Elise es esta barra flotante en el salpicadero. Comienza en el lado del pasajero y termina de forma asimétrica en el lado del conductor. Los instrumentos están montados sobre esta barra y el resultado es realmente llamativo. El Elise convencional utilizaba exactamente los mismos relojes, pero instalados dentro de un cuadro de instrumentos más tradicional. Aquí, en cambio, esta barra flotante crea una apariencia muy distintiva.
También es peculiar en este coche de esta disposición vertical de botones situada en lo que podría considerarse la consola central. El habitáculo es muy estrecho, por lo que no hay mucho espacio para botones, pantallas o controles de climatización. De hecho, este coche ni siquiera tiene climatizador. Por eso todos los botones son diminutos y están alineados verticalmente. La mayoría sirven para controlar las luces. Sin embargo, el botón superior, identificado únicamente con un círculo, que se parece al propio botón, tiene una doble función. Activa la iluminación del cuadro de instrumentos y, si se mantiene pulsado, reinicia el cuentakilómetros parcial. Es una solución curiosa, pero ahí está vuestro conjunto vertical de botones. Una vez más, algo que no existía en el Elise normal. También es diferente el freno de mano del 340R respecto al Elise. Aquí no es más que una simple palanca de aluminio. Parece algo que encontrarías en un vehículo industrial, como una carretilla elevadora. Nada de adornos ni refinamientos. Comparado con él, el freno de mano del Elise estándar parece casi lujoso. Ahora bien, algo que sí se heredó directamente del Elise es la transmisión. Al igual que el motor, todo el conjunto mecánico procede del Elise. Se trata de una caja de cambios manual de 5 velocidades, no existía opción automática, no encajaba con la filosofía del coche. Y esto era lo que había. Y como podéis imaginar, también se mantuvieron muchos elementos de la zona de conducción. El volante es el mismo que encontrarías en un Elise. Estas características palancas para los intermitentes y los limpiaparabrisas también proceden del Elise. Y como mencioné antes, los instrumentos también fueron tomados del Elise, aunque aquí están montados de forma diferente. Hay algo que me encanta y que es muy típico de Lotus. Por alguna razón, el botón de las luces de emergencia está situado justo en el centro de los instrumentos. Es enorme y sobresale directamente frente a ti. Casi parece un botón de lanzamiento de misiles, pero en realidad sirve para activar los intermitentes de emergencia. Cuando lo pulsas, el propio botón parpadea y también lo hacen los indicadores del cuadro de instrumentos, pero ambos lo hacen a ritmos completamente distintos. No tienen ninguna relación entre sí. Los intermitentes reales del exterior parpadean al mismo ritmo que del botón de emergencia. Sin embargo, el testigo del cuadro funciona por libre y no guarda ninguna relación con ellos. Y ya que hablamos de los instrumentos, hay algo sorprendente. Si observáis el odómetro, veréis que algún auténtico temerario condujo este coche durante 24.000 kilómetros, lo cual resulta bastante impresionante. Sí, tiene 25 años, pero sigue siendo un coche sin ventanillas, sin techo y sin puertas. Es extremadamente comprometido para el uso diario. 24.000 kilómetros es una cifra bastante respetable para un coche tan orientado al circuito. La mayoría de estos vehículos terminan en colecciones privadas y rara vez salen a rodar. Por último, otro botón bastante importante del interior es este enorme botón plateado sin ninguna inscripción situado en el centro. Sería el botón de arranque del motor. Aunque arranca el coche, no es tan sencillo como de pulsarlo. Primero debes entrar, introducir la llave en el contacto, en el lugar habitual, y girarla. Una vez que los sistemas eléctricos cobran vida, entonces pulsas el botón de arranque y el motor se pone en marcha, lo cual puede llevarte a preguntarte ¿y la llave? ¿Cómo funciona todo eso en un coche sin puertas? ¿Sirve únicamente para el encendido? ¿Existe algún sistema antirrobo? Y la respuesta es que Lotus pensó en ello algo más de lo que cabría esperar. Este coche está equipado con un inmovilizador electrónico. Y la forma en que funciona es la siguiente. Una vez que apagas el coche, después de 20 segundos, el motor queda inmovilizado y no puede volver a arrancarse hasta que pulses este botón situado en el centro de la llave. Una vez que lo pulsas, el inmovilizador se desactiva y ya puedes arrancar el coche. Por suerte, este 340R en particular tiene todo ese sistema eliminado y desactivado, así que puedes simplemente subirte, arrancar el coche y marcharte, incluso si ha estado parado durante bastante tiempo. Eso hace la vida más fácil, aunque también deja el coche más expuesto al robo. Probablemente no sea algo muy preocupante en las circunstancias en las que alguien utilizaría hoy este vehículo, pero en aquella época, en el Reino Unido, el robo de coches, especialmente de coches interesantes como este, era un problema bastante serio. Pero ese es el único uso de la llave. Obviamente no hay puertas, así que tampoco hay cerraduras. Y por cierto, hay otros detalles. Por un lado, todos los modelos 340R tienen esta pequeña placa ovalada situada en el lado del pasajero que indica 340R y muestra el número de serie concreto de tu unidad dentro de la producción total de 340 ejemplares. Podéis ver que este es el número 131. La otra cosa interesante del coche es que no hay espacio de almacenamiento en ninguna parte del coche. No existe maletero delantero, los paneles delanteros, una vez más, no se abren mediante ninguna palanca, no hay compartimentos de almacenamiento en el habitáculo, no hay guantera, no hay bolsillos en las puertas, ni siquiera hay puertas. El único espacio disponible
es esta pequeña red situada detrás de los asientos. Sin embargo, los asientos son tipo bucket, no están divididos en dos partes y no se pliegan hacia adelante. Por tanto, acceder a esa red exige desplazar completamente el asiento hacia adelante. No es algo que vayas a querer hacer con frecuencia. Este coche no fue diseñado para viajes de fin de semana ni para hacer turismo con equipaje. Es un coche de circuito. Y finalmente tengo muchas ganas de mostraros cómo se conduce esta locura de coche. Pero antes de hacerlo, quiero hablar del manual del propietario que encontré en el espacio para los pies del pasajero porque sinceramente no hay ningún otro sitio donde guardarlo. El manual es increíblemente pequeño. Consiste en esta pequeña funda negra con el logotipo de Lotus en la parte superior y el logotipo 340R en la inferior. Estos manuales no son comunes, es algo bastante especial tener uno. Y cuando lo abres puedes ver que el manual, propiamente dicho, es este pequeño libro encuadernado con espiral. Este coche es extremadamente simple, no hay demasiadas cosas que explicar, es bastante básico. Y como resultado, no hay nada especialmente emocionante o interesante en el manual, salvo que me gusta especialmente una ilustración en la página 62. Se trata de un pequeño diagrama que muestra el procedimiento para arrancar un 340R con pinzas. Aparece un coche normal y al lado, de forma muy evidente y claramente diferenciada, un 340R. Es una ilustración bastante genial que refleja perfectamente lo diferente que parece este coche respecto a cualquier otro vehículo. Bueno, y con eso en mente, como antiguo propietario de un Lotus Elise, estoy muy emocionado por sacarlo a la carretera y descubrir cómo se conduce esta locura. Vamos allá. Muy bien, conduciendo el 340R. Esto es fantástico. Yo tuve un Lotus Elise de 2006. No era de esta generación, sino de la siguiente equipada con motor Toyota, pero obviamente hay muchas similitudes desde el primer momento. Aunque debo decir que este coche se siente más fácil de conducir. Para empezar, parece que hay más espacio interior que en mi antiguo Elise de 2006, algo que me deja completamente sorprendido. Pero más importante aún, la dirección es muchísimo más ligera. Me sorprende descubrir que este coche tiene dirección asistida. No habría imaginado que la tuviera. Y no es ligera en el mal sentido, sino únicamente a baja velocidad. Mi Elise de 2006 no tenía dirección asistida, así que requería bastante esfuerzo, y este coche no es así. La sensación al volante es agradable, ligera. Hay algunas cosas que sí son más complicadas que en el Elise. Por ejemplo, entrar porque tienes que trepar por encima del lateral y también la visibilidad. Sin embargo, tienes justo ahí el refuerzo estructural del chasis que probablemente podáis ver. Y detrás de eso, aunque desde vuestro ángulo no se aprecia, el alerón está montado de tal forma que bloquea prácticamente toda la visión hacia atrás. Realmente estaba pensado como un coche de circuito. Se nota que los espejos no son especialmente eficaces y una de las cosas que más me sorprende es lo mucho que me gusta esta mecánica. Tiene muchísima respuesta, siempre parece dispuesto a acelerar y subir de vueltas. Yo siempre fui un gran admirador de los Elise de segunda generación porque utilizaban motores Toyota muy fiables y equipados con aquel sistema de distribución variable que entraba en acción a altas revoluciones y hacía que el coche saliera disparado. Era muy divertido, pero este coche con el motor Robert imagino que no será tan fiable. Sin embargo, es magnífico de conducir. Es una mecánica pequeña pero llena de energía, prácticamente perfecta para el coche. Luego está el conjunto formado por la palanca, y nunca me ha gustado demasiado conducir un coche con volante a la derecha en un país donde todo está pensado para coches con volante a la izquierda. Así que no me entusiasma cambiar de marcha con la mano izquierda desde este lado del coche, pero si tienes que hacerlo, esta es una de las mejores. El tacto de la palanca es excelente, las marchas entran con enorme facilidad y el embrague es ligero. Tiene exactamente el peso adecuado. Tanto el embrague como la palanca ofrecen la resistencia perfecta para un coche de este tipo. Todo resulta muy fácil de utilizar. Es un coche controlable. Obviamente, como pesa tan poco, es muy fácil lanzarlo de un lado a otro. Es muy predecible. Resulta muy sencillo saber exactamente hacia dónde se dirige. Y esa es una de las cosas que más me gustan de él. Muy bien, voy a exigirle un poco ahora. Sí, es bastante rápido. No tiene prestaciones de superdeportivo, no es una locura de rápido, pero sí es rápido. La respuesta en la zona media del régimen es buena, y al ser atmosférico, la entrega de potencia es muy suave. Se siente agradable y una vez más, muy predecible, muy lineal, responde con mucha naturalidad, igual que ocurre con la dirección, igual que con el embrague. Todo transmite una sensación muy natural y muy fácil de controlar. Y eso es importante porque uno de los objetivos principales del coche era del uso en circuito, y en circuito quieres precisamente
precisamente esa previsibilidad. Y este coche realmente la ofrece de una manera magnífica. Es difícil describir este coche como algo que no sea tremendamente divertido. Además, es perfecto para el sur de California. Sin techo ni ventanillas. Es el único lugar donde podría hacerlo. También me sorprende lo cómodo que resulta. La suspensión es algo dura, pero es lo esperado. Y de hecho, no es excesivamente dura. Y sinceramente, lo que más me impresiona del coche es lo fácil que resulta conducirlo. Lo utilizable que es y tiene un espacio interior razonable, como ya os he dicho. La dirección, pues es ligera, el comportamiento es muy controlable y el embrague y la caja de cambios son fáciles de usar. En realidad es un coche bastante sencillo de conducir, a pesar de que por fuera tiene una apariencia extrema que te hace pensar que vas a subirte a una especie de máquina de competición incómoda y agotadora. Es un coche bastante utilizable en todos los aspectos importantes y creo que mucha gente se divertiría muchísimo con él. Y así es el Lotus 340R, un vehículo absolutamente demencial. Una versión ultraligera y radicalmente simplificada del ya de por sí ligero y simplificado Lotus Elise. Es una locura, es divertido, es emocionante, súper raro, y puedes comprar este en Cars and Beats. En cualquier caso, ahora es el momento de darle al 340R una puntuación. Y la puntuación es de 55 de 100. Obtiene exactamente la misma puntuación que el Honda S2000. Te da una idea de hasta qué punto el 340R está mucho más enfocado a un propósito concreto que el S2000, que tampoco es precisamente un coche práctico para utilizar todos los días. Me encantó el 340R, incluso teniendo en cuenta su escasa practicidad y todo lo demás. Me sorprendió descubrir que es bastante fácil de conducir. Simplemente no lo utilices para nada que no sea una conducción apasionada, concentrada y orientada al disfrute del volante.